Muy bien, ahí empezó a grabar. Bueno, bueno, si ustedes recuerdan la clase anterior, estuvimos resolviendo el ejercicio 4 completo, ¿sí? Encontramos todas las regiones limitadas por esas curvas, distintos casos, distintos tipos de funciones, ¿sí? Y también les presenté la solución del ejercicio 5 del problemita, ¿sí? Para que lo tengan a mano. Hoy tendríamos que ver los ejercicios 6, 7 y 8 que implican eh, contenidos nuevos, otras aplicaciones que tienen la integral definida, ¿sí? Y vamos a ir incorporando las fórmulas y cuestiones que sean necesarias para resolver cada uno, ¿sí? El ejercicio 6 dice hallar la longitud del arco de curva de I igual a la raíz cuadrada de x al cubo, ¿sí? 4. Muy bien. Entonces, ¿qué es la longitud del arco de curva? Bueno, justamente su nombre lo indica, ¿sí? Si yo tengo una función f de x, ¿sí? Tengo dos valores del dominio de la función AB y quiero tomar o calcular la longitud de este arco, o sea, de esta porción de la función, ¿sí? Que va desde A hasta B. ¿Sí? ¿Cuánto mide esta curva? ¿Sí? Por eso dice longitud del arco de curva, ¿sí? ¿Cómo medir algo curvo? ¿Sí? ¿Cómo medir? Gracias a las integrales definidas podemos obtener el valor de esa longitud aplicando esta formulita que está acá, que nos dice que la longitud L, ¿sí? Que es la longitud que va desde la imagen del punto A y F de A B, F de B, ¿sí? Esa longitud la puedo obtener calculando la integral entre A y B, ¿sí? La integral definida, es otra de las aplicaciones de la integral definida, de la raíz cuadrada de 1 más la derivada. Fíjense quién aparece acá en la fórmula, ¿sí? Es f' de x, ¿sí? La derivada, la primera derivada de la función elevada al cuadrado, ¿sí? Y todo dentro de la raíz, ¿sí? Entonces, esa formulita nos permite calcular la longitud faltó el diferencial de x ahí, ¿eh? Bueno, para le vamos a poner. Em, la longitud de cualquier arco, ¿sí? Siempre que conozcamos la función, ¿sí? Y tenemos que determinar los puntos, los extremos de integración según los cuales tenemos que sacar la integral definida. Depende de qué nos pidan, digamos, calcular, ¿sí? Entonces, la fórmula es siempre la misma, ¿sí? La deducción y la obtención de la misma la van a ver con el profe, ¿sí? Con el profe de teoría. Ustedes para el práctico, digamos, lo que necesitan conocer obviamente es la fórmula y poder calcular este tipo de integrales, ¿no? Que es una integral definida y siempre es raíz cuadrada de 1 más una función al cuadrado. Entonces, por ahí la integral que se presenta no es tan eh, simple, ¿sí? Según la función que uno tenga que calcular, ¿sí? Entonces, acá nos dice calcular la longitud del arco de curva igual a la raíz cuadrada de x al cubo y nos dan dos
ítems. El A es en el intervalo 0,5 y el B es del punto 1,1 al punto 4,8, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el A y el B les va a quedar a ustedes para que puedan completar. Fíjense que si nosotros tenemos la función I igual a la raíz cuadrada de x al cubo, ¿sí? Y tenemos en el intervalo 0, 5, o sea que vamos desde 0x hasta 5 en x, ¿sí? Acá tengo ya los extremos de integración a y b, ¿sí? Porque en el intervalo de x, 0, 5 me dice. Entonces, para poder reemplazar en la fórmula los elementos que necesito, me estaría faltando encontrar la expresión de la derivada de f, ¿sí? Entonces, derivemos esta función para poder luego aplicar la fórmula de la longitud del arco L, ¿sí? Entonces, y', a ver, acá nos conviene expresarla como, vamos a expresarla como una potencia, entonces es más fácil derivar. Esto lo puedo escribir como x a la 3 medios, ¿sí? Entonces derivamos y' va a ser 3 medios por x elevado a la 3 medios menos 1, ¿sí? Recuerden la fórmula para derivar, le resto 1 al exponente y me da 1 medio, ¿sí? Y entonces, como yo en la fórmula, fíjense la fórmula de la longitud del arco, tengo f' de x al cuadrado, ¿sí? Solo la derivada está elevada al cuadrado. Entonces vamos a calcular ya ese cuadrado para luego reemplazarlo en la fórmula, ¿sí? Va a ser elevar al cuadrado esta expresión, ¿sí? Porque esto es y'. Entonces, si elevamos al cuadrado, podemos distribuir la potencia para el 3 medios y para el x a la 1 medio, ¿sí? Entonces, 3 medios al cuadrado me da 3 cuadrado 9, 2 cuadrado 4, y x a la 1 medio al cuadrado, potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes. Entonces, 2 por 1 medio me da 1, por lo tanto esto es 9 cuartos x, ¿sí? Esa es la expresión del cuadrado de la derivada. ¿M? ¿Por qué hicimos eso? Bueno, porque en la fórmula vamos a necesitar para encontrar el valor de la longitud, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos reemplazar en la fórmula los valores de nuestro ejercicio. La longitud que estamos buscando entonces va a ser la integral entre 0 y 5, ¿sí? Fíjense la fórmula, siempre es raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado, que nosotros tenemos acá, y' al cuadrado, que es 9 cuartos x. Ya sacamos el cuadrado, ¿sí? Diferencial de x. ¿Está? Entonces, el cálculo de esta longitud se reduce a resolver esta integral definida, ¿sí? Entre 0 y 5. ¿Y cómo vamos a resolver? A ver, qué método de integración les parece que podemos aplicar acá? Porque fíjense que tengo la raíz cuadrada de una función. No puedo aplicar el método de composición porque no tengo suma y resta de funciones. O sea que tengo que aplicar sustitución o método de integración por partes, ¿sí? Entonces, raíz cuadrada de toda una función acá, lo que voy a hacer es llamar u a todo lo que está dentro del integrando, ¿sí? Si llamamos u a todo eso, que sería 1 más 9 cuartos x,
¿sí? El diferencial de u recuerden que el diferencial es la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Entonces, derivemos 1 más 9 cuartos x, la derivada de 1 es 0, la derivada de 9 cuartos x es 9 cuartos, diferencial de x, ¿sí? Y entonces, el diferencial de x lo puedo despejar pasando el 9 cuartos dividiendo para acá, abajo, ¿sí? O sea, me queda diferencial de u dividido 9 cuartos. Entonces, ¿cómo nos conviene escribir eso? Esto nos conviene escribir, dividir por 9 cuartos es lo mismo que multiplicar por 4 novenos. Entonces digo 4 novenos diferencial de u es igual a diferencial de x, ¿sí? Y esto es lo que tengo para calcular mi integral. Entonces, ¿qué método estamos aplicando? Método de sustitución. Les anoto acá, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar en la integral lo que nosotros obtuvimos. Entonces, esto nos queda la integral entre 0 y 5 de la raíz cuadrada de lo que está adentro fue lo que yo le llamé u, ¿sí? Y el diferencial de x era 4 novenos diferencial de u. Reemplazo por eso el diferencial de x. Y entonces acá digo, bueno, el 4 novenos lo puedo sacar. Esperen que voy a borrar acá. El 4 novenos lo puedo sacar constante porque está multiplicando fuera de la integral. Y me queda esta integral, ¿sí? Que es una integral inmediata, ¿sí? Que puedo resolver porque la raíz cuadrada de u, diferencial de u, lo puedo escribir como u a la 1 medio e integro como u a la n, ¿sí? Entonces esto queda tener entre 0 y 5 de, bueno, el 4 novenos lo dejamos acá afuera. Y entonces a u a la raíz cuadrada de u le escribo como u a la 1 medio. Y ahora sí integro. La integral de u a la 1 medio es u a la 1 medio más 1, ¿sí? 1 medio más 1 son 3 medios. Dividido 3 medios, ¿sí? Que dividir por 3 medios, si yo pongo acá dividido 3 medios, es lo mismo que si pongo acá multiplicado por 2 tercios, ¿sí? Y eso lo tenemos que evaluar entre 0 y 5, ¿sí? ¿Se acuerdan la integral definida? ¿Cómo hacemos? F de B menos F de A, ¿sí? Pero entonces, U era 1 más 9 cuartos X, ¿sí? Entonces, reemplacemos U por lo que era U y ahí vamos a calcular cómo nos queda eso, ¿sí? 4 novenos, entonces, que multiplica a 2 tercios y ahí vamos a poner U. La expresión de U era 1 más 9 cuartos X, ¿sí? Y eso está elevado a la 3 medios, ¿sí? Y eso lo tenemos que evaluar entre 0 y 5, ¿sí? ¿Qué hice acá? Reemplacé U por lo que es U, ¿está bien? Y ahora sí, hay que hacer las cuentas. Ojo acá con las cuentas, hay que hacer f de 5 menos f de 0, ¿sí? Y el 4 novenos lo vamos a dejar afuera y multiplicamos a lo último nomás, porque el 4 novenos estaba fuera de toda la integral, ¿sí? Entonces,
haciendo la cuenta hay que hacer 9 cuartos por 5 más 1 todo elevado a la 3 medios por 2 tercios, ¿sí? Eso da, esperen que voy a controlar nomás esta cuenta, a ver. 9 cuartos por 5 más 1, ¿sí? Elevado a la 3 medios. Sí, 300, ¿sí? F de 5 da eso. Y F de 0, si reemplazo por 0, esto se anula. 1 a la 3 medios me da 1, por 2 tercios me da 2 tercios. ¿Sí? Y entonces hacemos esa cuentita y da esa cuenta, bueno, ya la hacen en la calculadora y obtenemos el resultado de la longitud. O sea que eso es lo que mide ese arco de curva. ¿Sí? Esta distancia de acá hasta acá, ¿sí? Mide eso. A ver, 335 dividido 27 da 12,4 y algo, ¿sí? Entonces, así obtuvimos la longitud del arco. Es esa formulita, la tienen que saber, hay que aprenderse la fórmula, ¿sí? Y reemplazar, y obviamente fíjense que en un ejercicio de este tipo podemos evaluar también método de sustitución, ¿sí? Integración por sustitución, integrales definidas, derivación, de todo un poco entra acá, ¿está? Así que presten atención a todo esto, a todo lo que vemos hoy. Bueno, ¿y qué va a cambiar en el ítem B? Bueno, este les quiero dejar que hagan ustedes, pero fíjense que lo que cambia es que nos dicen de qué punto a qué punto queremos la longitud del arco, ¿sí? Nosotros ya tenemos hecha la cuenta, tenemos la integral, tenemos todo resuelto que no nos va a cambiar nada, ¿sí? Lo que sí ahora nos dicen que, porque es la misma función la que usamos, ¿sí? Eh, lo único que nos va a cambiar son los extremos de integración. Bueno, bueno, disculpen, era mi hijo. Está en clase también él. Eh, pero está en segundo grado, por eso es que le cuesta un poco más. Bueno, a ver, acá nos dice de 1,1 a 4,8, ¿sí? Entonces, ¿qué va a cambiar con respecto al caso anterior? El caso anterior nos dijeron en el intervalo AB de 0 a 5 y ahora nos dicen de 1,1 a 4,8. Entonces, lo que va a cambiar son los extremos de integración, ¿sí? Entonces va a ser la longitud en este caso, porque la función sigue siendo la misma, ¿sí? Que nosotros ya calculamos. Ser la integral, como integramos con respecto a x, va a ser la variación de los extremos de x. X va de 1 a 4, ¿sí? De la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado que nosotros ya sacamos que nos dio 9 cuartos x, ¿sí? Diferencial de x. Y entonces eso es lo que yo les decía, esta integral ya la tenemos calculada, ¿sí? Tenemos acá la cuenta, esto sería lo que vamos a usar, ¿sí?
pero cambian los extremos de integración nada más. O sea, es muy fácil. ¿Está? Muy bien, eso les queda para completar a ustedes entonces. Estamos con longitud de arco, ¿sí? Esto se puede llegar a pedir en el parcial. ¿M? Todo lo que estamos viendo se, se va a evaluar en el parcial, así que préstenle atención, ¿sí? Bueno, vamos al ejercicio 7. En el ejercicio 7, otra de las aplicaciones de las integrales definidas es poder calcular el volumen, ¿sí? De un cuerpo, dice, fíjense que la consigna dice, determinar el volumen del cuerpo engendrado por la curva que se indica en cada caso cuando giran alrededor del eje coordenado considerado. ¿Qué es esta? Esta es otra de las aplicaciones de las integrales, en donde las integrales definidas, en donde si nosotros tenemos una curva, supongamos que tenemos una parábola, ¿sí? Igual a f de x, ¿sí? Una curva cualquiera, y nos imaginamos, piensen ustedes que hacemos girar esa curva alrededor de uno de los ejes, ¿sí? Alrededor del eje Y o alrededor del eje X. Ese giro, ¿sí? Si ustedes piensan que esto se pone a girar, ¿sí? Tomen como que agarramos de la curvita acá y la hacemos girar alrededor de este eje, ¿sí? Esta curva que está acá va a generar un cuerpo, ¿sí? Imagínense la curva girando, ¿sí? Va a generar un cuerpo del cual nosotros podemos calcular su volumen, ¿sí? Vamos a hacer así. Esto gira, gira, gira y gira, ¿sí? Acá yo le corté, supongamos que tengamos un dominio acotado para que ustedes lo puedan ver, pero obviamente si es una curva infinita no vamos a poder calcular esto. Nosotros necesitamos determinar los extremos y entonces pensamos en que esa curva gira alrededor del eje y va a generar un cuerpo, ¿sí? Del cual nosotros podemos calcular su volumen gracias a las integrales definidas, ¿sí? Miren que voy a borrar acá un poquito. Es otra fórmula y también podemos calcular el área de del contorno, digamos, de ese cuerpo, que hicimos el área de una superficie de revolución, ¿sí? Cuando una gira, podemos calcular tanto el área como el volumen del sólido que se genera, ¿sí? Volumen del sólido de revolución lo van a encontrar en la bibliografía. Y lo que vi sí es que acá solo hay ejercicios de volumen. El 7 es de volumen y el 8 ya es integrales impropias, así que está. Por lo tanto, le voy a dar las formulitas del volumen de un sólido de revolución, que es lo que necesitan saber y tenerlas. Hay que aprenderse las fórmulas, ¿sí? Porque es otra de las aplicaciones. Entonces, va a cambiar si la curva gira alrededor del eje Y o alrededor del eje X, ¿sí? Para calcular el volumen, con respecto si el giro es alrededor del eje X, esto es la integral entre A y B, que son los extremos, ¿sí? Según los cuales voy a considerar, de la función al cuadrado, f de x al cuadrado o f cuadrado de x, diferencial de x, ¿sí? Elevo al cuadrado la función y la integro entre A y B, y eso me da el volumen del sólido de revolución si yo pienso que esa curva gira alrededor del eje X, ¿sí? Y si el giro es alrededor del eje Y, va a ser la integral entre A y B, donde A y B son los extremos de variación de Y,
¿ok? Ojo con eso, de g cuadrado de y, porque acá si voy a girar, el giro es con respecto al eje y, voy a integrar con respecto al eje y, entonces tengo que tener la función x en función de y no y en función de x, ¿está? Ahora vamos a hacer, porque acá les pide uno con respecto a cada eje, así que ahora vamos a ver cómo cambia eso. Entonces hay que tener en cuenta si el giro es alrededor del eje X o alrededor del eje Y, ¿ok? Entonces, acá, esto es con respecto al eje X y esto es que gire con respecto al eje Y, ¿está? Entonces, estas son las dos formulitas para calcular el volumen del cuerpo, el volumen del sólido de revolución, como se le llama también. ¿Está? Entonces, es otra de las aplicaciones de la integral definida y fíjense que se reduce a un cálculo de una integral nada más, no es muy complicado porque lo que hace un poco complejo la integral en la longitud del arco de curva es que aparece la raíz cuadrada de una función y entonces, bueno, por ahí se puede complicar un poquito la integral, ¿sí? Pero para el volumen tenemos que elevar la función al cuadrado y calcular la integral entre a y b nada más. ¿Está? Es bastante fácil. Entonces, veamos el 7. El ejercicio 7 tiene ítems A y B y a su vez el ítem A, ¿sí? Tiene dos casos. O sea, dos ítems a su vez, un i y dos i, ¿sí? Un i es cuando una curva gira alrededor del eje X y la otra es cuando una curva gira alrededor del eje Y, ¿sí? Y el ítem B es cuando una región, es decir, una superficie, ¿sí? Gira alrededor del eje X, ¿sí? Pero no una curva, sino una superficie que gira, ¿está? Ya vamos a hacer ese también. Entonces, para el primer caso dice, la función, la función f de x que tenemos es esta parábola, x cuadrado más 3, entre, acá me dan los extremos de integración, entre menos 2 y 2, ¿sí? Estos son los extremos con los cuales vamos a trabajar. Y acá me dice con respecto a qué eje, ¿sí? Entonces, con esos elementos yo puedo armar la formulita del volumen, porque ya sé que es con respecto al eje X, voy a usar la integral de la función bueno, me faltó pi, che. Paren que va pi, siempre lo saco afuera para calcular la integral y acá paren que es pi por esto. Ahí está. Ahí sí. Está la formulita, bueno, yo le saco a pi constante, ¿sí? Y entonces ahora me olvidé de ponerla ahí adelante. Paren que vamos a arreglar que les quede bien en el PDF la fórmula. ¿Qué le pasa a esto? Está fallando mi lápiz. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, para el cálculo, siempre ya nos va a convenir por la fórmula sacar a pi constante fuera de la integral, ¿sí? Y en las cuentas también vamos a hacer eso, obviamente, a lo último vamos a multiplicar por pi, ¿sí? Como es una constante, podemos hacer eso, ¿sí? Entonces, acá, si aplicamos la fórmula, la primera tenemos que aplicar, nos queda que el volumen es igual a pi, que queda fuera de la integral, por la integral entre a y b, que son los extremos de integración. En nuestro caso son menos 2
y 2, ¿sí? De f cuadrado de x o f de x al cuadrado. F de x es x cuadrado más 3, ¿sí? Entonces voy a elevar x cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Diferencial de x. Y entonces, ¿qué nos quedó ahí? Una integral donde tengo el cuadrado de un binomio acá y entonces, ¿qué podemos hacer ahí para integrar? Podemos directamente calcular. Bueno, vamos a hacer el cuadrado. Todavía no vamos a integrar, ¿sí? Vamos a resolver este cuadrado para después integrar aplicando el método de descomposición, ¿sí? Entonces va a ser el cuadrado del primero, ¿sí? Cuadrado de un binomio, ya a esta altura me parece que no hace falta que lo escribamos, ¿sí? Cuadrado del primero más 2 por el primero por el segundo, más cuadrado del segundo, ¿sí? Entonces, cuadrado del primero queda x cuadrado al cuadrado, x a la cuarta, más 2 por 3 por x cuadrado. 2 por 3, 6 por x cuadrado, 6x cuadrado. Y cuadrado del segundo, 3 cuadrado, que es 9, ¿sí? Diferencial de x. Y entonces ahora sí, tengo una integral que puedo resolver por el método de descomposición, porque tengo suma, ¿sí? De varios términos. Entonces podemos ir integrando término por término. Pi que multiplica a. La integral de x a la cuarta es x a la quinta sobre 5, ¿sí? La integral de 6x cuadrado es 6 por x al cubo sobre 3. Y 6 dividido 3 es 2. Entonces le puedo poner ya acá 2. Y la integral de 9 es 9x. Y esto lo tengo que evaluar entre menos 2 y 2. ¿Sí? Y entonces, hacemos la cuenta. Recuerden que es f de b menos f de a. Y pi multiplica a todo esto. ¿Ok? Vamos a ponerle corchete nomás porque... Bien, entonces reemplazamos en 2. Y bueno, acá hay que hacer la cuenta. 2 a la quinta sobre 5. 2 a la quinta. Y 5 más 2 por 2 al cubo más 9 por 2. 202 sobre 5. Menos, y ahora hay que evaluar lo mismo, pero en menos 2. Entonces va a ser menos 2 a la quinta dividido 5 más 2 por menos 2 al cubo más 9 por menos 2. Especial para meter la pata a todo este cuenterío. Da menos 202 sobre 5, me da negativo, o sea que con este negativo que está acá se hace positivo. Y entonces 202 quintos más 202 quintos da 404 quintos. ¿Sí? Por pi, ¿sí? Que lo pueden dejar por pi o multiplican una vez que tienen ya el resultado. Por eso les decía, a lo último vamos a multiplicar por pi
que lo tienen en la calculadora, arriba de la tecla que dice X, ¿sí? 253. Alguien parece que quería entrar, pero no apareció nadie acá. Ahí está. No, y 50 es tu otra clase. Falta un ratito. Bueno, 4 minutos, sí. Bueno, ahí entró Erika, era que estaba esperando. Entonces, esto da aproximadamente 253. ¿Sí? Igual y le ponemos acá aproximado nomás, arriba del igual, para que, porque sabemos que pi, como tiene infinitas cifras decimales, no vamos a tener nunca el resultado exacto, digamos, solo si lo dejamos así expresado. Pero hagan los dos resultados y ese es el volumen de ese cuerpo generado por esa curva entre esos extremos con respecto al eje X, ¿sí? Entonces, fíjense que en definitiva lo que hacemos es calcular la integral definida, ¿sí? Pero hay que saber de quién, ¿sí? Cuáles son los extremos de integración y con respecto a qué eje. ¿Por qué? El tema del eje va a definir cómo dejo la función, si la tengo que dejar ahí como función de x o a x como función de y, eso es lo que cambia acá. Vamos con este. Yo les quiero mostrar este que es con respecto al eje y. Entonces, fíjense que cambia acá. Tenemos otra función, ¿sí? Dice, x varía entre 0 y 3. ¿Está? Y el cuerpo se genera girando con respecto al eje y, ¿ok? Entonces, fíjense que la formulita que vamos a usar es la segunda, la que está acá abajo, es pi por la integral entre a y b de g cuadrado de i diferencial de i, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la función esta que está acá, que es f de x igual a 4x al cuadrado, nosotros tenemos ahí como función de x, ¿sí? Y esto nos serviría si nosotros integráramos con respecto a x y hacemos girar con respecto al eje x. Pero acá nos piden que sea con respecto al eje y, ¿sí? Entonces vamos a dejar a x como función de y, ¿sí? En la función para poder encontrar el volumen que nos piden, ¿sí? Porque es distinto. Nosotros tenemos que integrar con respecto a y acá. Entonces no podemos usar directamente esta función 4x al cuadrado. ¿Está? Porque esa tiene variable independiente x. Entonces, si despejamos de acá x, ¿sí? Fíjense que si yo paso y sobre 4, esto es x al cuadrado y elevo todo a la 1 medio, o sea, saco la raíz cuadrada de los dos, me queda esto, ¿sí? Y entonces, raíz cuadrada de i me queda raíz cuadrada de i sobre raíz cuadrada de 4, que es 2. Y entonces acá tengo x es igual a la raíz cuadrada de i sobre 2, que es lo mismo que 1 medio por raíz cuadrada de i, ¿sí? Entonces, vamos acá. Esa es la función, ¿sí? Esa es x en función de y, ¿sí? Y nosotros para la fórmula necesitamos no solo la función g de y,
¿sí? Que es x como función de y, la tenemos que elevar al cuadrado, sino que también necesitamos los extremos de integración, que no van a ser 0 y 3, ¿sí? Porque esos eran los extremos si integramos con respecto a x, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es hallar los y que le corresponden a cada uno de estos dos, ¿sí? Entonces, fíjense que si x vale, paren, acá, si saquemos los extremos de integración, vamos a poner acá arriba, aparte así no se les mezcla. A ver, si x1 era 0, ¿sí? Entonces la imagen de x1 es y1 cuando x vale 0, ¿sí? Y vale 0 porque 4 por 0 cuadrado me da 0, ¿sí? Entonces, y1 es 0, ¿sí? Cuando y vale 0, x vale 0. O cuando x vale 0, y vale 0. Lo mismo si pensamos en esta, en y como función de x o en x como función de y. Ahora, si x vale para el otro extremo, que era x2, que vale 3, ¿sí? Si x vale 3, ¿Profe? sí, acá estoy. Un segundito, por favor, porque estoy teniendo problemas con el... Ahí está. Estoy teniendo problemas con mi alumno de segundo grado. Por eso nomás. Ya Ah, no, volví. pensamos que por ahí se le fue la luz. Que se fue. No, me parecía que sí, porque a él se le cortaba y se le iba y... Pero no sé, como estamos en la misma red los dos. Bueno, ahí está. Entonces, seguimos buscando nuestros extremos. Si x, dijimos, si x vale 0, y vale 0. Ahora, si x vale 3, y vale, podemos hacer acá que es más fácil, 3 cuadrado es 9 por 4, 36. O sea que para y igual a 36, x vale 3, ¿sí? O para x3 y vale 36, como ustedes quieran. Recuerden que es ahí lo que a ustedes les resulte más fácil para encontrar el valor de y, ¿sí? Y 2 va a ser 36. Entonces, ya tenemos los elementos para poder armar el volumen. Tenemos los extremos, o sea, I varía entre 0 y 36, ¿sí? A vale 0, B vale 36. La función es esta es G de I,
Les pongo G de I porque así les puse en la fórmula nomás. ¿Sí? Y entonces, este es el valor de A, del extremo A, y este es el de B, y ya puedo armar la integral, ¿sí? Tengo todos los elementos, pero fíjense todo lo que tuvimos que hacer antes. Cuando era con respecto al eje X y teníamos la variación de X, reemplazamos directamente en la integral y ya calculamos, ¿sí? Pero cuando es con respecto al eje Y, ojo que hay que mirar, porque también puede ser que en el ejercicio les den X como función de Y, supongamos X igual Y cuadrado menos 1, y les digan con respecto al eje Y varía, Y sub 1 es 2 y Y sub 2 es 5, por ejemplo. Entonces, y esto le piden encontrar el volumen girando respecto al eje X, o sea, al revés, les dan a X como función de Y y les piden con respecto a X, entonces es todo el proceso inverso, por eso tienen que leer bien y ver bien qué variable tienen en función de cuál para poder armar la integral, ¿está? Depende cómo esté presentado, pero si ustedes saben que con respecto al eje Y, tengo que tener la función X como función de Y, ¿sí? Y los extremos de variación son con respecto a Y, integro con respecto a Y. Y si es con respecto a X, es todo con X, ¿ok? Y como función de X, que es f de X, la que ustedes conocen, los extremos de variación de X, ¿sí? Integro con respecto a X, ¿está bien? Eso lo tienen que tener súper claro. Entonces, si armamos la integral definida para calcular el volumen acá, nos queda que es pi por la integral entre 0 y 36, ¿sí? De la función g de i al cuadrado, ¿está? Entonces es 1/2 raíz cuadrada de i al cuadrado, ¿sí? Diferencial de i. Paren que ya... Ahí está. Entonces, esa integral, si ustedes ya la pueden y saben cómo calcularla, primero resolvemos la potencia. Entonces, pi por la integral entre 0 y 36 de, si esto está elevado al cuadrado, me queda 1/4, 1/2 al cuadrado, 1/4, raíz de i al cuadrado y 1/4 i, ¿sí? O i sobre 4, lo mismo. Diferencial de i, ¿sí? Y entonces, esto sigue pi por la integral entre 0 y 36 de, bueno, ya integro, voy a integrar ya porque iba a sacar el 1/4, pero vamos a integrar ya. El 1/4 puede salir fuera de la integral, pero lo podemos ya escribir 1/4 por la integral de i al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y esto lo tenemos que evaluar entre 0 y 36. Y entonces esto nos queda 1/8 i cuadrado. Y bueno, acá hay que hacer la cuenta nomás. En 36, ¿cuánto da esto? Va a ser 36 cuadrado por 1/8, o sea, dividido 8, menos 0, ¿sí? Porque si evalúa en 0 se anula. En 36 da 162. Sí. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿O me pareció? No, sí, yo estaba resolviendo, pero sí, está bien el resultado. Ah. Entonces, reemplazamos en i cuadrado. Da 36 cuadrado dividido 8.
162. Menos, si evalúo en 0, me da 0 cuadrado 0. 162 menos 0, 162 pi. Que es igual a 508, algo. Y ese es el valor del volumen que nos piden. ¿Está? Entonces, cambió acá. Esto es lo que me interesa que les quede claro, ¿sí? Cuando tenemos que hacer este cambio de variable de la función, ¿sí? Respecto al eje que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, fíjense que calculamos volumen de una curva que gira respecto al eje X, de otra curva que gira respecto al eje Y, ¿sí? Y ahora vamos a hacer este que cambia un poquito, porque fíjense lo que dice la consigna. Calcular el volumen, ¿sí?, del sólido generado por la rotación de la región limitada por las parábolas. O sea, acá tenemos dos parábolas, ¿sí?, que generan una región. ¿Se acuerdan? Área entre curvas, cuando calculábamos el área entre dos curvas, ¿sí? Esa región, esa área, la hacíamos resolviendo la integral entre los extremos, que eran los puntos de intersección de las curvas, ¿sí? Y encontrábamos el área esa, ¿sí? Ahora, lo que nos piden acá es que calculemos el volumen, ¿sí?, de un sólido que se genera haciendo girar, dice, por la rotación de la región. O sea, esa superficie la hago girar con respecto al eje X y voy a generar un volumen, un sólido, ¿sí? Pero que en este caso no está generada por una sola curva, sino por una región, ¿está? Entonces, por eso cambia un poquito acá la cuestión, ¿sí? Acá fíjense que vamos a, como nosotros tenemos que encontrar la región justamente limitada por estas curvas, vamos a buscar los puntos de intersección. De intersección de las dos funciones, ¿sí? O sea, tenemos y igual a x al cuadrado, ¿sí?, que es la parábola que nosotros la conocemos, y la otra es y cuadrado igual a 8x, ¿sí? Alrededor del eje X, ok. Tenemos que encontrar los puntos de intersección en X entonces, y acá la podemos expresar. Fíjense que acá no está y como función de X, entonces paso esto o calculo la raíz cuadrada de ambos miembros y me queda raíz cuadrada de 8x, ¿está? Para poder encontrar los puntos de intersección tengo que tener ahí como función de X para poder igualar. ¿Se acuerdan que igualábamos las fórmulas? Entonces, si hacemos la cuenta, la ecuación nos queda X cuadrado, que es una de las curvas, igual a la raíz cuadrada de 8x, ¿sí?, que es la fórmula de la otra. O sea, igualo esto con esto, para encontrar los puntos de intersección de las dos funciones. ¿Por qué los puntos de intersección? Porque con esos puntos voy a poder determinar la región que limitan esas parábolas, y entonces esa región es la que tengo que hacer girar respecto al eje X, ¿sí?, para encontrar el volumen que nos piden. Entonces, esto queda. Si hacemos la cuenta acá, elevamos al cuadrado ambos miembros, y esto queda x al cuadrado, me queda x a la cuarta, y 8x al cuadrado, raíz cuadrada de 8x, me queda 8x, ¿sí? Si elevo al cuadrado todo. Y entonces, de acá puedo despejar x, ¿sí? Y entonces acá nos queda factor común x, puedo sacar acá, y me queda x cubo menos 8.
Entonces, si este producto da 0, ¿sí? Esto lo usamos bastante en extremos. Entonces, de acá puedo decir que x1 es 0 de esto, que x vale 0, o que x cubo menos 8 es 0. ¿Y en qué valor se anula x cubo menos 8? En 2, ¿sí? Porque 2 cubo. Paso el 8 y la raíz cúbica de 8 es 2, ¿sí? Entonces ahí tengo los extremos, son 0 y 2, ¿sí? Entonces fíjense, para que ustedes se hagan una idea, esto vamos a hacer el gráfico de las curvas. No les pide acá, pero me parece bueno que lo vean para entender qué es lo que estamos haciendo. Tenemos la integral acá, va a ser entre 0 y 2. Tengo 1, 2, 3, 4, porque estoy por graficar y cuadrado. Uno, 2, 3, 4. Entonces, la primera es igual a x al cuadrado. Esa es conocida, ¿sí? Para 0, 0. Para 1, 1. Para 2, 4. ¿Sí? Muy bien, esa es una. ¿Sí? Y la otra es igual a la raíz cuadrada de 8x. Para 0 es 8 por 0, 0, raíz de 0, 0. Ahí tengo el punto en común. Y para 2 es 2 por 8, 16, raíz de 16, 4 y menos 4. A ver, acá les quiero mostrar algo, digamos. Cuando esta función y es que esta curva en realidad que es raíz cuadrada de 8x, ya sabemos que tiene valores positivos y negativos de sus imágenes, ¿sí? O sea, para 2 las imágenes son 4 y menos 4, o sea, es una 3, 4, por acá. Esto viene así. Y acá abajo también, ¿sí? Porque la raíz cuadrada siempre tiene valores positivos y negativos. Pero, ¿por qué en este caso no nos interesa esta rama de la curva? Porque lo que nosotros estamos buscando es la región limitada por x cuadrado y por raíz cuadrada de 8x. Y la región limitada ya la encontramos, es esta que está acá. ¿Sí? Porque recuerden que x al cuadrado, su otra ramita va para acá. A ver, voy a hacer así. ¿Sí? Esa es x al cuadrado, o sea, ya no hay otra región que quede encerrada entre la curva roja y la verde, ¿sí? Es esa que está ahí. Entonces nos quedamos con esa integral y por eso no nos preocupa qué pasa luego antes del 0 o para estos valores negativos, ¿está? Porque nos dicen la región limitada por esas curvas, ¿sí? Entonces nos quedamos con esas dos. Y esta entonces sería y cuadrado igual a 8x, ¿m? Que es la otra. Entonces, fíjense, nosotros a ver si ustedes se lo pueden imaginar, lo que vamos a hacer es hacer girar esta región, esta área que está acá encerrada entre estas curvas, la hacemos girar alrededor del eje X y lo que queremos calcular es el volumen de ese sólido que se genera. ¿Está? Entonces, ¿cómo encontramos esta región? Fíjense que tenemos que hacer el área, en este caso es, ¿cuál es la función que está en el techo? Es 8x. Y cuadrado igual a 8x o raíz cuadrada de 8x, ¿sí? Y tenemos que, esperen que voy a bajar acá. Le vamos a calcular el volumen del sólido que genera esta curva, la que está arriba, menos el volumen que genera la curva que está
por debajo, ¿sí? Entonces, entre 0 y 2, lo mismo que hacíamos con las áreas, ¿se acuerdan que hacíamos techo menos piso? Bueno, acá vamos a calcular el volumen que genera la función de arriba, que en este caso es raíz cuadrada de 8x, ¿sí? Y le restamos la otra. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el volumen? Volumen es pi por la integral entre 0 y 2, que nosotros ya vimos que esos son los extremos, ¿sí? De la función que está arriba, que es raíz cuadrada de 8x, ¿sí? Al cuadrado, menos la región, la misma región, ¿sí? La misma, el volumen entre 0 y 2, ¿sí? De la función que está por debajo, que es x cuadrado, ¿sí? Esperen que le voy a poner entre paréntesis, al cuadrado. Entonces, al volumen que genera la de arriba, le resto el volumen que genera la curva de abajo, ¿sí? Y entonces hay que hacer las cuentas nomás ahí y eso ya va a salir, ¿está? A mí me da Uno así está. ¿Cuánto te dio? 9 por 3 quintos pi. 9 por 3 Bueno, quintos pi. aproximadamente 30,16. 30,16. Está bien. Eso da, Manuel. Está bien el resultado. Igual, eso les decía, les quería decir justo, digamos, más que yo creo que si aparece algún volumen de algún sólido en el parcial, va a ser con respecto al eje Y o X. No creo que sea de una región, con respecto, porque acá como que está muy complicado como para el parcial, me parece a mí, ¿sí? O sea, primero traten de entender bien los ítems anteriores, digamos. No creo que aparezca algo tan complejo en el parcial, pero lo quiero hacer por las dudas, porque aparte yo no hago el parcial, o sea que, no sé, igual alguna información vamos a tratar de tener, ¿sí? Esto les va a quedar para completar a ustedes y está bien el resultado que dio el compañero. Vamos a poner, el resultado es aproximadamente 30,16, ¿sí? A eso tienen que llegar. Pueden hacer las cuentas, de paso practican un poco de integrales, ¿sí? Y eso es. Muy bien. Bueno, lo último que nos queda es integrales impropias, que también se va a evaluar en el parcial. Así que vamos a ver cómo resolvemos este tipo de integrales, ¿sí? Son dos nada más, no sé si en los complementarios después hay más. Si no, pueden buscar igual en la red, hay muchos ejercicios como para poder practicar y ver si llegan a los resultados. No es muy complicado, pero se manejan bastantes contenidos acá, ¿sí? Porque vamos a volver a calcular límites y entonces se retoma eso un poco, ¿sí? Bueno, a ver, son 9:15. Vamos a hacer un recreíto de 10 minutitos y volvemos para terminar integrales impropias. En 10 minutitos volvemos y terminamos el práctico.
Bueno, muy bien. Seguimos entonces, vamos a terminar con el ejercicio 8, que es de integrales impropias, ¿sí? Para las integrales impropias, yo les voy a dar las formulitas también. Las integrales impropias son aquellas integrales en donde uno o ambos extremos de integración son infinito, ¿sí? Entonces fíjense que acá, por ejemplo, en el ejercicio 8 tenemos la integral entre 0 e infinito de e a la menos x, diferencial de x. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular esa integral si uno de los extremos es infinito? ¿Sí? Entonces, acá yo les voy a escribir las formulitas. Si tenemos la integral entre a e infinito, o sea que el extremo superior es infinito, de f de x diferencial de x de una función f, ¿sí? Esto lo calculamos haciendo el límite cuando b tiende a infinito, ¿sí? B, que es el extremo superior de integración, de la integral entre a y b de la función que yo tengo, ¿sí? Entonces, así vamos a calcular una integral cuando uno de los extremos es infinito. Vamos a calcular la integral con una variable b cualquiera que nosotros no la conocemos aún, ¿sí? No sabemos ese valor, sabemos que es una variable que tiende a infinito, ¿sí? Entonces vamos a calcular esta integral, esto que está acá, primero, con una variable b cualquiera, ¿sí? Y luego vamos a calcular el límite cuando b tiende a infinito de lo que nos queda de esta integral, ¿está? Esos son los pasos para calcular una integral impropia. Primero calculamos la integral y luego calculamos el límite, ¿sí? Entonces, de la misma manera, cuando tenemos el otro extremo, el extremo inferior que sea infinito, fíjense si tendrá entre menos infinito y b de f de x diferencial de x, que creo que es el caso del ítem b, sí, del ítem. Entonces, ¿cómo va a ser? El límite cuando a tiende a menos infinito de la integral entre a y b de la función que yo tenía. ¿Sí? ¿Y qué pasa si ambos extremos son infinitos? No tenemos acá ningún ejemplo en el práctico, pero les doy igual la formulita. Si tenemos la integral entre menos infinito de f de x diferencial de x, lo que hacemos es calcular el límite cuando a tiende a infinito, a menos infinito, perdón, de la integral entre a y c, y voy a usar otra variable c, que la voy a usar como intermedio, digamos, de f de x diferencial de x, más el otro límite, el límite cuando b tiende a infinito de la integral entre c y b, bueno, de f de x diferencial de x. ¿Está bien? Terminó. Ya terminó el de esa clase. No sé, hijo. Esperen que acá no sé si... ¿Ustedes ven bien acá la integral? Ahí Sí, pero apareció. como que se borra. Ah, bueno, ven lo mismo que yo veo, digamos. Como que está y se va, está y se va. Sí, Menos infinito. Ahí está. Entonces, la integral entre c y b de f de x diferencial de x. De este último caso no hay ninguno acá en el práctico, pero les doy por las dudas. ¿Sí? Entonces, estas serían las fórmulas. Quiero mover todo, pero ahí no se va a mover.
Entonces, vamos a calcular la primera, el ítem A, que dice, la integral entre 0 e infinito, ¿sí? O sea que acá el extremo superior es infinito, de la función que sería e a la menos x, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Acá abajo voy, esperen que voy a llevar este un poquito para abajo. Bueno. Entonces, la integral entre 0 e infinito de e a la menos x diferencial de x es, por la fórmula que tenemos acá al costadito, esto es el límite cuando b tiende a infinito, ¿sí? Porque acá el extremo que es infinito es b, ¿sí? De la integral entre a, que es 0, y b, ¿sí? De e a la menos x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este límite? Primero vamos a calcular la integral. Y una vez que tenemos la expresión de la integral, calculamos el límite cuando b tiende a infinito de ese resultado. ¿Ok? Entonces, primero calculamos la integral. Entonces, ¿qué integral tenemos que calcular? La integral entre 0 y b de e a la menos x diferencial de x. ¿Sí? Y entonces, b va a seguir siendo b siempre, ¿ok? B es variable todavía, después lo vamos a hacer tender a infinito. Y entonces tenemos que calcular esta integral definida entre 0 y b. O sea que tenemos que integrar e a la menos x. ¿Qué método vamos a utilizar? Como tengo acá una función de x, puedo utilizar el método de sustitución y digo, voy a llamar u a menos x, ¿sí? Para que me quede e a la u. Pero si u es menos x, el diferencial de u es la derivada de menos x, que es menos 1 por diferencial de x, que es menos diferencial de x. ¿Sí? Entonces, el diferencial de x es menos diferencial de u. Entonces, vuelvo a la integral y digo, esto es la integral entre 0 y b de e a la u, y el diferencial de x era menos diferencial de u. ¿Sí? Entonces, este menos lo voy a sacar fuera de la integral y voy a integrar directamente e a la u diferencial de u. Entonces me queda menos, porque es como un menos 1, la integral entre 0 y b de e a la u diferencial de u. ¿Sí? Y la integral de e a la u diferencial de u es e a la u. ¿Sí? Entonces, esto me queda el menos que está fuera de la integral y la integral de e a la u, que es e a la u. Y en vez de u ya voy a poner lo que es u, que es menos x. ¿Sí? Y eso lo tengo que evaluar entre 0 y b. Sigo acá abajo. Entonces, f de b menos f de 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda esto? Menos e a la menos b. ¿Sí? Porque reemplazo la x por b. Y a eso le resto el valor en 0. Como acá nos queda e a la 0, que es 1, ¿sí? Nos queda menos 1 cuando reemplazo por 0. O sea que es menos 1. ¿Sí? Entonces, en definitiva, esta integral nos dio menos e a la menos b más 1. ¿Sí? Y ese es el valor de la integral. Pero nosotros tenemos que calcular todavía, ese es el valor
de esta integral, ¿sí? De esto. Entonces tenemos que calcular el límite cuando b tiende a infinito de esa integral que calculamos recién. Entonces, segundo paso, calculamos el límite. ¿Sí? Entonces, hacemos límite cuando b tiende a infinito de lo que nos dio esa integral, ¿sí? Entonces, la integral nos dio menos e a la menos b más 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando b tiende a infinito? Miren, esto lo podemos escribir así. Menos e a la menos b lo puedo escribir como, tiene exponente negativo, lo puedo llevar abajo, ¿sí? Y el menos del menos e lo puedo dejar acá arriba. Menos 1 sobre e a la b es equivalente, ¿sí? Porque era exponente negativo, lo puedo llevar positivo abajo. Y más 1. ¿Por qué les escribo así? Para que ustedes vean cuánto da este límite. Si b tiende a infinito, e a la b que está acá abajo tiende a infinito en el denominador. Y si tengo una constante dividido algo que tiende a infinito, ese cociente tiende a 0. ¿Sí? Entonces, todo el primer término tiende a 0 y 1 no depende de b, ¿sí? Es una constante y el límite de una constante es la misma constante. O sea que el valor de este límite y por lo tanto de esta integral impropia es 1. ¿Está? Entonces, ¿qué hicimos? Estas serían las fórmulas. Vamos a ponerla acá arriba. Y este le voy a borrar porque si no, no van a entender por qué está ahí. Eso era lo que calculamos primero. Primero calculamos la integral y luego calculamos el límite. ¿Sí? Así no se mezcla con el ejercicio. Muy bien. Ahí estamos entonces. Calculamos primero la integral y después el límite, ¿sí? Lo mismo hay que hacer en el ítem B, solo que acá la integral es x por menos x al cuadrado, ¿sí? También sale con el método de sustitución, la integral, y después hay que calcular el límite, ¿sí? Vamos a hacer, si ya queda todo completito, esto es la integral entre menos infinito y menos 1 de x por e a la menos x cuadrado, diferencial de x, ¿sí? Bueno, la integral impropia la calculo haciendo el límite. Cuando a tiende a menos infinito, de la integral entre a y menos 1, que es el extremo superior de esta función. ¿Sí? Entonces, primer paso, calculamos la integral. Muy bien. La integral es la integral entre a y menos 1 de x por e a la menos x cuadrado diferencial de x.
Entonces, fíjense que acá se ve que tengo x al cuadrado acá en el exponente y su derivada, que sería 2x, o parte de su derivada, acá multiplicando. Entonces, probemos el método de sustitución. Si llamamos u a menos x al cuadrado, ¿sí? El diferencial de u va a ser la derivada de esto, que es menos 2x diferencial de x, y entonces x diferencial de x, perdón, todo esto, ¿sí? Lo puedo escribir como diferencial de u sobre menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda la integral? Volvemos a nuestra integral. Esto es método de sustitución. Fíjense que retoma todo lo que estuvimos haciendo. Entonces, esto es la integral entre a y menos 1 de e a la u, porque le llamé u a eso, y diferencial de x por x es menos diferencial de u sobre 2, ¿sí? Y entonces, eso lo puedo sacar como un menos 1/2 afuera de la integral, ¿sí? Y ahí me queda e a la u diferencial de u, ¿sí? Y entonces eso ya es fácil porque la integral de e a la u es e a la u y u era menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces ya voy a ponerle acá menos x al cuadrado y esto lo tengo que evaluar entre a y menos 1, ¿sí? Y el menos 1/2, recuerden que multiplica todo esto, ¿sí? Y entonces nos queda menos 1/2 que multiplica a quién. Reemplazo las x por menos 1. Recuerden que era f de b menos f de a, ¿sí? Menos 1 cuadrado me da 1. Con el menos de adelante me queda e a la menos 1, reemplazando por menos 1. Y reemplazando por a me va a quedar menos e elevado a la menos a al cuadrado, ¿sí? Porque reemplazo las x por a. Ahora, si acá distribuimos y esto llevamos como este e a la menos a cuadrado, a ver, esto lo podemos escribir así, miren, para que después sea más fácil calcular el límite, menos 1/2 que multiplica e a la menos 1 es 1 sobre e, y e a la menos a cuadrado es 1 sobre e elevado a la a al cuadrado, ¿sí? Y 1/2 está multiplicando todo eso, así que lo podemos escribir como menos 1 sobre 2e y menos por menos más 1 sobre 2 por e elevado a la a al cuadrado. Bueno, todo eso quedó la integral, ¿sí? Entonces, el siguiente paso sería calcular el límite. El límite cuando a tiende a menos infinito. ¿Qué pasa con esta expresión cuando a tiende a menos infinito? ¿Qué nos da? Entonces, sería límite cuando a tiende a menos infinito de esto. Como le habíamos hecho acá para hacerle igual. Le pusimos así. Esta es la integral. Y entonces calculamos el límite de eso. Es menos 1 sobre 2 por e más 1 sobre 2 por e elevado a la a al cuadrado. Muy bien. ¿Y cuánto da este límite? A ver, a tiende a menos infinito. Menos 1 sobre 2 por e no depende de a, ¿sí?
no depende de la variable, no está la variable acá, esto es una constante. Recuerden que E es un número irracional. Entonces, el primer término no depende de la variable, por lo tanto me queda menos 1 sobre 2e, ¿sí? Y el segundo término, ¿qué pasa? A tiende a menos infinito. Menos infinito al cuadrado tiende a infinito, ¿sí? Y e elevado a la infinito tiende a infinito también. O sea que este denominador tiende a infinito, ¿sí? Y entonces si tengo un número dividido algo que tiende a infinito, el cociente tiende a 0. ¿Está? Fíjense todo lo que hay que tener claro para poder calcular este límite, ¿sí? Lo mismo habíamos utilizado acá, creo. Acá. Vamos a ponerle también, como b tiende a infinito, e a la b tiende a infinito, ¿sí? Pero entonces, como tengo una constante dividido algo que tiende a infinito, todo el cociente tiende a 0, ¿sí? Entonces ahí les queda bien por qué, justificado por qué. Entonces, eso que nos quedó ahí, que lo dejamos así porque tiene infinitas cifras decimales distintas, ese es el valor de la integral impropia que estábamos calculando, ¿sí? Siempre en ese orden, calculo primero la integral y después el límite cuando a o b tienden a menos infinito o a infinito respectivamente, ¿sí? Esto es lo que nos dio, esperen que acá arriba les voy a poner lo que nos dio esta integral era menos e a la menos b más 1. ¿Mm? ¿Estamos? Muy bien. Está entonces, con esto estaríamos terminando este práctico. Ya la semana que viene vamos a ver todo lo que tenga que ver con funciones de 2 variables o más, 2 o n variables. Y veremos hasta dónde llegamos, ¿sí? Esperen que voy a